Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Siempre que viene el estepario al canal, siempre es muy divertido, muy Don espectacular. Jorge, ¿eh? Don Jorge, efectivamente, que se merece un respeto aquí el amigo. Así que, bueno, nos trae un cover de Dream Theater, The Enemy Inside. Así que, bueno, gracias, Haiki, por acordarte de nosotros con estas cosas que nos gustan, especialmente a David, que con el tema de las baterías no parte pera, como se dice aquí en España. Así que, Efectivamente. amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Over and over again, I relive the moment. I bury the burden within. All the wounds hidden under my skin. Pain is real as a cut that bleeds. The face I see every time I try to sleep. Staring at me, crying. I'm running from the enemy inside. Looking for the life I left behind. Suffocating memories are etched upon my mind, and I can see the enemy inside. Sever myself from the world, shut down completely. All alone in my own living hell, overcome with irrational fear. Under the weight of the world on my chest, my soul break as I try to catch my breath. Tell me I'm not dying. I'm running from the enemy inside. Looking for the life I left behind. Suffocating memories are etched upon my mind, and I can see the enemy inside. Buah. Madre mía. No me extraña que el señor porno le admire a este hombre, porque Sí, bueno, literalmente dijo, tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Pero creo, a ver, este tema, por el año que creo que es el periodo en el que Mike Portnoy no estaba en Dream Theater, ¿eh? Creo que era la época de Mike Mangini, em, que es al que al final ha sustituido de nuevo Mike Portnoy cuando ha vuelto.
que creo yo que no se han portado demasiado bien con Mancini. Es decir, por la forma de, oh, por fin ha vuelto My Porno y ahora sí que hay química, ahora no sé qué. Y el pobre hombre ha estado ahí haciéndolo muy bien durante todos estos años, manteniendo la batería del grupo a un nivel altísimo, porque toca genial, Mancini. Sí, Eh, y en fin, bueno, me ha parecido una falta de respeto por si parte de... es que Bueno, al final las bandas... ¿Ves? Eso en Japón no pasa. eso en Japón no pasa. Sería gracias por haber ayudado a Por la haber banda estado aquí, en los claro. momentos difíciles, efectivamente. Pero aún así, las composiciones de Dream Theater siempre son muy complicadas y la batería, por lo tanto, tiene que ir a la par de esa composición tan complicada. Vemos que es súper exigente este tema a nivel de batería. Em, Sí, pero ahí le tienes, no, no, sí, sí. fumándose su cigarrito tranquilamente. Mira, Además es que pone así los brazos y va manejando así con las muñecas y no mueve los brazos de ahí. Además es que me he fijado, digo, a ver cuántas veces mueve los brazos. No los deja fijos y solo mueve los antebrazos y las muñecas. Madre mía. sí, la camiseta es genial, por cierto. Bueno, pues más cosas que decir. Em, la mirada tiene como la mirada perdida, pero es de concentración. Es decir, él está en esa habitación, pero en verdad no está. Es decir, él está viendo lo que está visualizando lo que va a tocar, ¿vale? Está en concentración nivel máximo. Hay veces que, que me ha dado la sensación de que los ojos se estaban separando como diciendo, estoy mirando esta parte de la batería por aquí y esta parte de la batería por aquí. Digo, A ver ya, si es que el cigarrito era de la risa. no, 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 digo, está como Neo, está viendo Matrix ya, ¿vale? Ya, 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 sí. Ahí el control absoluto y bueno, Qué pues tío, de verdad. precisión, como digo yo, precisión quirúrgica con mucha potencia, muchísima potencia, tanto cuando toca el bombo como la caja suena de una manera que de verdad, en fin, ¿cómo diríamos? Combina el ser constante con el ser muy rápido con los patrones polirrítmicos que te hace, es como el meme, ¿no? Es decir, yo estaría así, ¿no? Intentando hacer fórmulas matemáticas para poder más o menos Yo planificar, no, yo me habría quedado bugueado y estaría así cargando, sí, ¿no? O como el círculo meme, así ¿no? cargando, Pantallazo azul, ¿no? porque me quedo bloqueado al segundo 3. Sí, me gustaría, tal vez me falta la cámara de los pies, porque tengo la curiosidad, porque él tiene varios tipos de pedales, ¿vale? Tiene el ese, como era el doble pedal ese que rebotaba tan raro, ¿te acuerdas? Sí. No sé si es ese, con la técnica esa de rebote que tenía, o es Buah, otro. vete a saber. Yo creo que está con un doble bombo porque se le ve las dos piernas moverse. Bueno, no, bueno, sí, eso, pero de todas maneras con el doble pedal también, pero me refiero Sí, bueno, a lo que voy. Yo creo que usa uno normal, te explico por qué, porque él cuando utiliza alguna técnica rara, lo comenta, lo pone, sí, bueno, lo explica, sí. lo explica, no tiene ningún problema en explicarlo, pero lo explica. Es impresionante, tío, cómo suena. Es que cuando hace los vídeos los hace así de frente, ¿eh? Pero Sí. sin embargo, cuando hace Ujú. los shorts los hace así de lado y De se le ven lado. los pies y... Claro, claro. Todo eso tiene que estar súper estudiado, ¿eh? A la hora de... Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. El estepario siempre cuida la producción visual, ¿no? Y los ángulos de cámara y la iluminación. Así que nada. Muy bien, muy bien. Así que nada, vamos a continuar y le damos. I'm about another travesty. I'm a prisoner of regret. Between the
Hey there guys, how are you doing? Thank you so much for watching this video. I wanted to take a minute of your time because there's something very special that we need to celebrate. This channel has officially reached more than 1 billion views on all of my videos. And that's not thanks to me, that's thanks to you. So from the bottom of my heart, I wanted to take just 1 minute to say how much I do appreciate the support that I've been receiving from you through all of these years. Also, I wanted to let you know that all of these videos create zero revenue because they have copyright. So if you want to support the channel, the best way is to get something in exchange. And I'm talking about merchandising because I just restocked the whole website www. Vale, bueno, perfecto. Chicos, podéis apoyarlo comprando su merchandising, que es básicamente el potencial de su ganancia. Bueno, también hace cursos en Drumeo y cosas así. Sí, sí. Am, y dice que ha llegado Madre a mía. los mil, ¿Qué ha pasado? 1.000 millones, El billón. billón americano. Es decir, 1.000 millones de visualizaciones. Madre mía. Y nosotros, Igualito que nosotros. nosotros vamos camino de los 2 millones de visualizaciones, que también está Sí, sí, bien. sí, sí. Es- Pues nada, fantástico, fantástico, desde luego. Bueno, la fuerza de esta batería. am, A mí me deja impresionado sí, que mira que con los pies va rápido, pero es que con las manos va más rápido todavía. va más rápido todavía. Eso me deja el cerebro, me le da la vuelta, digo, pero ¿cómo puede ser que vaya más rápido con las manos que con los pies? Te vuelve loco, ¿verdad? Es que Es alucinante este hombre, de verdad. es para volverse loco. Es para volverse loco. Es. Ya se me acaban los calificativos, Pero porque es que, pero es que encima, aparte de que va rápido con las manos, de vez en cuando tira la baqueta para arriba y la coge ahí dando vueltas a la segunda vuelta. Es increíble lo de este hombre, de verdad. claro, a ver, la sensación, además, la sensación que da es, claro, es engañoso porque realmente lo hace de una manera que él ha necesitado muchísimo, muchísimo trabajo para llegar a ese nivel, pero la sensación que da es que como que no le cuesta. Sí le cuesta, lo que pasa que para llegar a donde está, la cantidad de horas que se echan se pierden en el Sí, tiempo, claro. ¿sabes? Es decir, ¿cuánto tienes que practicar para llegar a estar en un estado tan cómodo a la hora de poder ejecutar este tipo de cosas, ¿no? Es como lo que digo muchas veces cuando vemos a grupos y percibimos de que ya no están pendientes de lo que están tocando con la guitarra, con el bajo, sino están a otras cosas. Ya están buscando sensaciones, moviéndose por el escenario, como Gacharik Spin cuando las vemos, que están Sí, sí. haciendo su show, pero realmente casi parece que no le están prestando atención al instrumento, como que el instrumento ya va solo. Y no es que vaya Es una solo, extensión de ella, ¿eh? es una extensión de ella por el trabajo que hay detrás. Sí, sí, claro, Eso es obviamente. lo que hay que poner en valor. No es que tiene talento, no, no, no. Hace más, Tienen talento, pero el talento también hay que curtirlo. Si ojo, no según, lo... según el estepario no tiene talento, tiene mucho trabajo detrás. Es decir, él, a ver, es una forma de decirlo, ¿no? Sí, evidentemente tiene talento, pero que no se considera él un privilegio, un talento natural, un Sí, privilegiado. bueno. Él es en base a su esfuerzo. Y me parece bien Es que, que encima es humilde. claro, que en la cultura del esfuerzo sea él el ejemplo palpable. Aparte es humilde, eso sí es verdad. Es decir, que yo soy de la opinión de que los artistas grandes de verdad, los grandes de verdad son humildes. Son humildes. Y si hay gente que va ahí alardeando, presumiendo lo que sea, o yo soy, o yo tal, fuera. Es decir, no eres grande de verdad para mí, aunque tengas Claro. mucha habilidad, ¿no? Así que, pues Por eso. lo que estabas comentando antes de los Dream Theater, ¿eh? Ujú. Estás menospreciando a un batería que ha estado ahí años contigo y ahora cuando viene el porno y después de haberse ido, estás menospreciando al que ha estado ahí en tus horas bajas, Eso es, digamos. eso es. Oye,
que si tú lo piensas, se te va Mike Pornoy del grupo y sustituirlo es un papelón, ¿eh? Sí, claro, Es, efectivamente. es un papelón. Es como, yo qué sé, se te va Steve Harris de Maiden, ¿no? Y dices tú, ¿qué hacemos? Pues algo parecido, algo parecido. Por lo que pasó en Maiden Con Dickinson. con Dickinson y con Adrian Smith fue Sí, bueno, el que se fue o Yannick Gers no, 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 Yannick Gears fue el sustituto de Adrian Smith. de Adrian, sí. Y luego vinieron los dos otra vez y ahí se quedaron. Sí, sí, bueno, y se fue Dickinson y cuando no estuvo Dickinson casi se va a la mierda Maiden. Literalmente, vamos, vaya dos discos que sacaron. Am, a ver, el que menos culpa tiene en verdad es el cantante que vino. Es decir, a él lo eligieron y él dijo, pues, claro, no le puedes decir que no a Maiden, pero no era el indicado. Era bueno para otro tipo de grupo. Claro. Bueno, pues nos ha encantado, ¿vale? Muchísimas gracias, Jaiki, por traerlo. Así que amigos, lo de siempre. Si os gusta lo que hacemos, se agradece un like, clic en la campana para avisarte de las reacciones, suscríbete si no lo has hecho. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.